¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos en un espacio mágico del pueblo de Jiquilpan. Como parte de la Universidad de la Ciénega estamos de nuevo también en este programa Perspectivas. Hoy nos acompaña Ignacio Sánchez Rolón, experto en diferentes temas que ahora vamos a ir tratando poco a poco. Uno de ellos es el cartón político, otros son las historietas, pero básicamente también su formación como historiador y como filósofo le ha dado herramientas para poder hablar acerca de la realidad social que vivimos, otras realidades tecnológicas y demás. Y vamos a empezar un diálogo entonces, Ignacio. Me gustaría que nos comentaras, bueno, ¿cómo llegas entonces a estos temas de la historieta, del cartón político? ¿Cuáles fueron como, digamos, estas influencias y esta pequeña historia, digamos? Bueno, evidentemente hablar de cómo uno entra a la historieta es prácticamente un asunto biográfico, ¿no? Primero como un lector, como un usuario, incluso llegué a tomar algún curso de caricatura, obviamente soy un caricaturista malísimo, la intención es tal vez ser como dicen, el crítico, que tal vez no sea el mejor ciclista, pero sabe más o menos cómo hay que andar en bicicleta, ¿no? Es básicamente cómo me adentré al tema primero de la historieta y luego de la caricatura política. Obviamente, la pasión por la historia es lo que me hace ver el valor de la caricatura, de la cuestión gráfica, porque también hay fotografía, como fuente para la historia. Tal vez no la fuente primaria o primordial, pero sí una que nos permite ver las distintas perspectivas de un contexto, que es bastante enriquecedor. Inclusive, cuando yo, pues, mi primer formación universitaria es como historiador en la Universidad de Guadalajara, yo estaba interesado precisamente en hacer esta historia de la caricatura política, que ya existían bastantes ejemplos de eso, y actualmente todavía hay mucho trabajo alrededor del tema. Sin embargo, me doy cuenta, también por interés de mis profesores, que en la caricatura no es solo hablar de este objeto gráfico por él mismo, sino también en relación con la sociedad. Es decir, cuando hacemos historia, tenemos que tomar en cuenta todo este factor humano. No solo pensar la caricatura como un acto hecho por individuos, sino también que tiene relación con los individuos de una sociedad. Es decir, hacer una historia con carnita. Que eso es lo que le da valor al análisis de la caricatura política principalmente. Mi tesis de licenciatura no fue precisamente caricatura política, fue al contrario. Yo hice un estudio de lectoras de Lágrimas, Risas y Amor, que tiene mucha importancia porque no solamente se enclava dentro de los estudios de historia de la lectura, que estaban surgiendo en esa época, estamos hablando de hace 15 años, era mucho el interés, empezó la primera encuesta de hábitos lectores en México, que todavía no superamos los 3.2, 3.1 libros por año, o sea, es terrible, aunque también las últimas encuestas nos dicen que el mexicano promedio dedica 5 horas al día para leer, pero no libros, porque todo el mundo, todo nuestro entorno es lectura. Cuando tú vas por la calle ves la señalización, ves la propaganda, incluso compras algo, lees el ticket, le estás dedicando tiempo a la lectura. Obviamente, no es lo mismo leerte 100 años de soledad que estarte leyendo 100 años el ticket, ¿no? No es lo mismo, no es culturalmente enriquecedor. Así lo mismo, cuando hacen estos conteos de libros, no es lo mismo que te hayas leído tal vez una literatura que puede ser reconocida como valiosa a estarte leyendo el Que hubo le Conde de Jordi Rosado. O sea, no es lo mismo. O sea, el mexicano sí dedica mucho tiempo a la lectura, pero ¿qué es lo que lee? Pues lo que a lo largo de décadas fue lo que le permitió físicamente, materialmente, económicamente adquirir, que no fueron libros, fueron revistas, principalmente historietas. Por ejemplo, el Memín Pinguín llegó a tener una circulación, un tiraje de 1.900.000 números por semana. El máximo fue Calimán, que tenía más de 2 millones.
de tirajes semanalmente. En el caso de Lágrimas y Risas, iba entre el 1,000,000 y el 1,200,000 en su mejor periodo, que estamos hablando de la década de los 60, los años de 1964 a 1967. Y aún así se vendieron muchos, durante mucho tiempo. Ya posteriormente, la década de los 80, la lectura fue diversificándose, fueron tomando un poco de fuerza las otras revistas, el famoso Vanidades, el famoso TV Notas, el TV Novelas, etcétera, etcétera. Ya incluso la historieta fue vista como un material, si no era de tipo infantil, era para adultos, y entonces si era para adultos era pornográfico. Se hizo esa asociación, pero en la década de los 60 no. Toda la familia leía Lágrimas y Risas. Y también las historias de Lágrimas y Risas fueron el antecedente de la telenovela mexicana. La industria de la telenovela mexicana se nutrió con estos argumentos aparecidos en las historietas, en este caso Lágrimas y Risas, escritas por Yolanda Vargas Dulce. Y aquí viene una cosa muy interesante. Uno siempre dice que las telenovelas, no, es que son refritos, que vienen desde los 80s. No, son refritos de historietas de la década de los 40s. O sea, llevamos más de 70 años refriteándonos estos argumentos una y otra vez. Que si no es María Isabel, es Yesenia, etcétera, etcétera. Y la historia de la Cenicienta contada de diferentes formas, ¿no? A partir precisamente de Yolanda Vargas Dulce. Pero, y en este caso, por ejemplo, ¿tú qué historietas consumiste o qué historietas consumías? Porque me imagino que este interés nace porque a ti te movió algo más, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú qué consumías? ¿Qué te gustó más, digamos, de esto? Sí, evidentemente uno cuando es niño, pues, lo que te llame la atención, ¿no? O sea, no leías todavía y sin embargo ya estabas viendo. Es una manera de alfabetización. Y entonces eran el clásico, los Archies, toda la serie de Disney, toda la serie de Warner Brothers, pero también por ahí empezaron a caerme las Mafaldas. Y Mafalda fue un referente. Obviamente yo no tenía ni idea. Yo pensaba a veces una semana que Mafalda era española, luego que no sé de dónde era, y hasta que me enteré que era argentina, ¿no? También Rius. Los libros de Rius, creo que la distribución de libros en México siempre fue un gran fracaso y hasta la fecha, aunque bueno, ya existe Amazon y los portales de Gandhi, del Sótano, y todas estas grandes librerías que ya venden vía online, pero algo que siempre llegaba a todos los pueblos eran las historietas de Ríos y los libros de Salvador Borrego. Y obviamente aquí se hace hablando del tema del anticomunismo, aquí se hace una mezcolanza muy interesante, porque había gente que los leía los dos al mismo tiempo. Y entonces su formación política te podían decir cosas que evidentemente se iban a la izquierda y luego a la ultraderecha. Si eran comunistas y nazis al mismo tiempo, ¿no? Era una mezcolanza tremenda y uno podría... Falta creo que hacer una historia oral sobre esto, ¿no? Sobre el efecto de la lectura de posturas tan disímiles y que sin embargo parecía que no había problema alguno, porque sí hablaban mal de Estados Unidos, bueno, obviamente Borrego hablaba mal de los comunistas y los judíos, que veía toda una gran conspiración contra el mundo. Y por el otro lado, pues también, o sea, Rius hace pues su crítica a los grandes capitales, al capitalismo, al gobierno mexicano, al gobierno estadounidense, bajo una base fuertemente nacionalista, que es la característica de la llamada izquierda política en México, ¿no? Pero sí, esos fueron mis raíces en cuanto a la lectura. Obvio, no me estoy refiriendo a Ríos. O sea, Salvador Borrego lo leí en la maestría. Sí, no, por ahí no va. Ya en la adolescencia, evidentemente, pues a mí me tocó esta generación que le tocó ese golpe, caratazo, trancazo que fue la caricatura japonesa, pues también uno se va adquiriendo la lectura de este tipo de materiales, pero también la caricatura europea, todo el cómic europeo. Se dice que quien lee cómic europeo se divide entre dos lectores, el que leía a Asterix, de Uderzo y Goscinny, que viene de Francia, sí, la escuela franco-belga, ¿no? Sí, obviamente Tintín, que son los grandes clásicos de la caricatura europea. Sí, yo fui más bien del lado de Asterix. Y eso creo que fue bueno porque no me volvió el clásico freak
de las caricaturas japonesas y me brindó una visión más generalizada que me permitió valorar no solo estas escuelas europeas, obviamente norteamericanas, y llegué a echarme toda La caída del murciélago, ¿no? Esta serie de los 90s, posterior a la muerte de Superman, que fue un tratar de revitalizar la historieta norteamericana, la japonesa y a su vez la caricatura mexicana, y precisamente la historieta mexicana, que siempre ha tenido grandes glorias y a veces momentos bastante oscuros. Y como en este momento de esta revitalización que hay a partir del cómic norteamericano, en México, ¿qué hay? ¿Qué sigue? ¿O qué podría haber? Bueno, es complicado, porque por una parte, las grandes editoriales ya reproducen únicamente, desde la década de los 80, reproducen material venido de Estados Unidos. Entonces, la producción nacional se va al circuito independiente y como los libros, va a sufrir del problema de la distribución. No puedes hacer grandes tirajes porque tu distribución es limitada, y también a partir de los 80s el lector, hubo como un rompimiento en la forma de lector de historietas, porque estas generaciones que leían en Lágrimas y Risas, que luego se hicieron lectores del libro vaquero, pues son considerados como lectores de un tipo de material, ¿no? Incluso hasta de una manera despectiva. ¡Ay, mira, lee el libro vaquero! En cambio, no, leer cómic es distinto, ¿no? O sea, para empezar, no es sepia, es a colores, ¿no? Y también cuesta más. Cuesta más. Sí, conforme fue pasando el tiempo, estos materiales que eran baratos empezaron a hacerse en formatos más caros, porque también la industria, a partir de los 80, no solo en México, sino a nivel mundial, empezó a ver que ya el material masivo con grandes tirajes ya no estaba resultando. Que estos lectores, sobre todo, ya no eran niños, sino adultos. Se da este fenómeno del adulto que es no solo lector, sino coleccionista de cómics. Entonces conviene darle un producto editorial de mayor costo, pero que tenga mayor prestigio, incluso que sea más coleccionable, ¿no? Empiezan los formatos de álbumes, las recopilaciones en tomos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la calidad incluso, ¿no? O sea, el material... Sí, el papel. El papel cuché ya no es con el mismo gramaje, tiene otras características, y ya se empieza a hacer entonces de culto. Hay artistas específicos del diseño que van a colaborar incluso también en el cómic. Sí, por supuesto, o sea... Sí, o sea, ya de esas historietas de la Edad Dorada, hablando de Estados Unidos, que parte de los 50, que eran ñoñas, anodinas, que no tenían ningún interés, ya a partir de finales de los 70 le empiezan a meter un contenido más adulto, ya sin tanto temor a la censura, porque bueno, también los mecanismos de control ya se habían relajado bastante. Y sí, efectivamente, o sea, los artistas también gráficos empiezan a hacer unas cosas maravillosas, la portada, ¿no? Que eso es algo que siempre ha sido importante, incluso Lágrimas y Risas lo supo. Cuando, o sea, uno ve una historieta, cuando tú abres una Lágrimas y Risas, sí, está hecho en sepia, ya que es una técnica de rotograbado, que es la que se utiliza para los periódicos. Entonces, aunque al inicio podía ser caro hacer la impresión en rotograbado, como podía ser masiva, entonces era maravillosa en términos económicos, porque te dejaba un amplio margen de utilidades. Pero ¿cómo le hacías para que los lectores se interesaran? Pues hacías unas, el Lágrimas y Risas, las portadas las hacía Luis Rey, que es este pintor que hace unas cosas maravillosas. Uno puede ver, cuando la serie Rarotonga, son unas pinturas maravillosas. Y obviamente en un gran formato que pues tenía que reducirse, pero aún así no perdía ninguna tipo de calidad a la hora de imprimir, porque eso sí se imprimía en un papel cuché de calidad, ¿no? Pero y entonces ahora el cómic o Lágrimas y Risas, este gran tiraje que tuvo, ¿lo desplazó totalmente entonces la televisión o podría haber como alguna mezcla, un híbrido? ¿Crees tú? Sí, fue mitad y mitad. Por una parte, lo que sucedió a mediados de los 80s fue que esta editorial que se llamaba Argumentos y que luego se convirtió en Editorial Vid, sí, pues, porque el esposo de Yolanda Vargas Dulce es Guillermo de la Parra. Los hijos de la Parra, que son pues las uvas, entonces por eso es Editorial Vid. Es una cuestión muy tonta, pero
Así funcionó. Entonces, en la medida de los 80s, ellos seguían teniendo buenas ventas, aunque sí estaba bajando. Empezaron a bajar los tirajes, es como sabemos, porque antes no existían sistemas o oficinas reguladoras de medios que garantizaban el número de ventas. No, simplemente sabemos los tirajes. Es la única manera como sabemos qué tanto estaba la venta, ¿no? Entonces, a mediados de los 80 seguían teniendo buenos tirajes, aunque Yolanda Vargas Dulce ya le había pasado la estafeta a su esposo. Y su esposo no era un autor, pues el autor de Rarotonga, tiene un contenido más picante. Y eso es lo que se van alternando las historias un poco más rosadas, edulcoradas de Yolanda Vargas Dulce con las de su marido. Entonces genera un poco de problemas con las lectoras. Por otra parte, los lectores también cambian de generación y entonces estos que eran adolescentes, ya al ser adultos, el tiempo que le dedicas a la lectura cambia mucho. A menos que te dediques a leer, prácticamente que te paguen por leer, ya no lees tanto, ya no le dedicas tanto tiempo a la lectura. Si cuando eres adolescente, puedes hacer lo que sea, o sea, incluso yo le digo a un joven, ¿sabes qué? Léete lo que puedas porque ya luego ya no vas a tener tanto tiempo, ya no le dedicas tanto tiempo. Y entonces también esto afecta a las ventas. Y a su vez, resulta que la empresa editorial que imprimía los cómics norteamericanos, que era esta editorial, porque luego fue GEA y esta era, que la que sacaba Fantomas y todas estas, era sí, una disculpa, o sea, es una editorial que tenía un origen español y luego llegan estas publicaciones, publican obviamente a color porque era cómic norteamericano, y entonces se cierran, simplemente, o sea, no es que hayan entrado en crisis económica, simplemente decidieron cerrar su línea editorial. Y las licencias para reimprimir estas publicaciones norteamericanas quedaron libres. Obviamente, ¿quiénes tenían esa capacidad para comprar esas licencias? Editorial Vid. Y entonces Vid es cuando reorienta su mercado al cómic norteamericano, pero a su vez mata la historieta mexicana. Porque cierra esos espacios. Ya en Lágrimas y Risas ya también Yolanda Vargas Dulce estaba muy cansada, estaba haciendo argumentos desde los 40, la serie empezó en el 63, entonces ya eran bastantes años, eran más de 20 años, ya le dan un descanso a Lágrimas y Risas, entonces, ¿qué es lo que queda en México? Queda Katy la Oruga, queda Carmatrón de González Loyo, que sí es una gran historieta mexicana de esa época, pero no tiene la fuerza que tuvieron, por ejemplo, Calimán, que todavía se editaba, La Familia Burrón, Memín Pinguín, Fantomas, pues como esta editorial desaparece, pues ya no, es Editorial Novaro. Editorial Novaro. Si como Novaro desapareció Calimán. Perdón, no Calimán, Fantomas. Sí, Calimán todavía sigue, ¿no? Sí, aunque ya no con esa fuerza que tenían antes. Y entonces el cómic norteamericano también empieza a reinar. Y eso ya las historietas que surgen también ya son distintas, tienen mucha influencia del estilo japonés o mucha influencia del estilo norteamericano. Ya no se hizo escuela, porque también estas generaciones de dibujantes e historietistas venían trabajando desde la década de los 50. Antonio Gutiérrez, que era el creador de Lágrimas y Risas de la parte del arte, venía desde los 50. Prácticamente cerró Lágrimas y Risas a finales de los 80, lo jubilaron. Ya nada más, ya no hizo nada más. ¿Dejó escuela? No. Los únicos creadores que eran más o menos jóvenes, pues siguieron haciendo el Libro Vaquero, la revista semanal, la revista policial y el Bellas y Peludas. Ese fue el problema. Grandes artistas, porque tú puedes ver esas publicaciones peladas, como la gente diría, y dices, tiene buen arte. Es terrible la temática. Es una ofensa a todo lo políticamente correcto y todo lo bueno que hay en el mundo. Pero el arte es bueno.
Porque son artistas buenos, son buenos historietistas. El problema es que pues hay que comer. Es como, eso le pasó a Maitena. Maitena, esta caricaturista argentina, que sí, ahora se le conoce como sus publicaciones muy feministas, que apelan al mundo de la mujer argentina, tanto joven como ya madura. Pero ella empezó haciendo revistas peladas. Ella empezó así. Porque así no, cuando no hay ese mercado y tampoco no hay esa industria, pues tienes que hacer lo que caiga, ¿no? En este caso, pornografía. Y todos los sensacionales, ¿no? El sensacional de traileros, sensacional de... No sé si hay de albañiles, de mecánicos, que en realidad... De todo, de ministerios públicos, de diputados, que son de ser los peores, ¿no? Esos son los peores. Sí, claro, o sea, los sensacionales. Sí. Pero entonces ya ahora, digamos, el cómic mexicano ya está en su etapa más oscura. ¿O puede haber todavía alguna luz? Bueno, lo que sucede es que sí hay mucho talento, pero ya de historieta ha sido muy limitado, ¿no? O sea, quizás si uno piensa en ¿cuáles son los historietistas más importantes? Pues bueno, está Quisitrino con su santo, con el Santos, que viene desde los 80s. Las fábulas de policías y ladrones. Sí, claro. Sí, o sea, Quisitrino son dentro de un estilo muy underground, muy de influencia norteamericana, pero mexicanizado. Son maravillosos, ¿no? Y todavía siguen siendo contestatarios, aunque pues ellos ya van para la tercera edad, entonces ya de contestatarios ya están peor que los Stones. Y el creador del Cerdotado, Polo Jasso, que también es bastante bueno, o sea, todavía sigue. Desgraciadamente lo que él dice, que él no puede reimprimir sus historietas porque no recupera lo que llega a vender. Aunque se le venda todo, no recupera lo suficiente como para aventarse una reimpresión. Entonces, si tú llegas a comprar un número del Cerdotado, que llevan, no sé en qué número van, porque son compilaciones de todas sus publicaciones que hace en el periódico El Norte, pues es una joya, porque no va a haber otra reimpresión, otra edición, no, para nada. Y esos son los más importantes. Ya en los otros sectores, a lo que se han orientado es más bien a la animación digital. Es a lo que se van. Gente que tiene muchísimo talento prefiere hacer animación digital en 2D o en 3D. Y es a lo que le están dando. Quizá porque ahí ya no tienen el problema que había mencionado anteriormente, el problema de la distribución. Una animación, cuando está bien hecha, cuando tiene una muy buena producción, que aquí México no le pide nada al extranjero, quizá el problema sea la hora de hacer el guión, que sí, a veces hay unas historias que son muy malas, muy mal planteadas, que tal vez al momento de que se te pasó la idea dices, oh, qué maravilla, pero al momento de realizarlo pues, realmente da mucha pena. Ya no tienes que estar lidiando con los costos de la publicación, de la edición y también de la distribución, ¿no? Ya no tienes que lidiar con eso. Y entonces creo que eso, aunque estamos cayendo quizá en el clásico, la televisión sustituye a esto, el video sustituye a esto, el internet sustituye al otro, aunque parece que estoy diciendo esto, sí, efectivamente, eso ha limitado en el sentido de que los talentos que pudieran haberse ido a la historieta o que estuvieron en la historieta prefieren irse al campo de la animación. Entonces vamos a tener como un boom de, digamos, mejores cosas en la animación. Bueno, ahorita existen estudios como Anime Studios que está haciendo cosas... Películas, incluso. Películas, ¿no? Están saliendo películas. Hay muchos creadores independientes, entre modeladores, animadores, incluso las granjas de render, ya uno no tiene que mandar a Estados Unidos o a otro lado del mundo para renderear. Pero el gran problema es que como también es un mercado que está competido por lo que nos llega del exterior, muchos de estos talentos prefieren emigrar. Y de hecho tienen mayores posibilidades de emigrar. Así como en la década de los 90s hubo creadores mexicanos que se fueron a Estados Unidos a trabajar en DC y en Marvel, pues aquí lo mismo. Esta gente prefiere irse a Canadá, que es uno de las mecas de la animación en el mundo, a trabajar, que
seguir manteniendo un pequeño estudio en México. Aunque sí existen, ¿eh? Sí existen, salen pequeñas chambitas, ¿no? No solamente la animación como una forma artística, sino también como publicidad, o sea, estas formas que permiten que estos pequeños estudios sigan vivos, ¿no? Uh-huh. No, me parece muy interesante todo el tema. Podemos seguir todavía hablando de muchas más cosas porque faltaría el cartón político que también nos comentabas. Sí. No solamente entonces es como esta animación creativa o recreativa, sino también entonces esta otra animación que es crítica con la propia sociedad y de la cual también se ha nutrido con otras ideas que incluso nos comentabas. Bueno, comentábamos hace un momento sobre cuestiones por supuesto, de Marcuse, de la escuela crítica y de todos los demás autores, Adorno, Horkheimer. Pero bueno, vamos a dejar entonces esta plática en esta parte y esperemos que nos acompañes en otro momento más. Vas a dar precisamente también ahora una conferencia en el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, que es parte también de la Universidad de la Ciénaga, y bueno, ahí también vamos a ver entonces muchos más elementos, y probablemente entonces nos acompañes en otra ocasión también, Ignacio. Muy bien. Muchísimas gracias por tus aportaciones y por este tiempo. A ti. Gracias.